¿Listo? Buenos días, sean todos bienvenidos, todos los presentes. El día de hoy, 18 de diciembre, en el segundo día del primer Congreso de Ingeniería Biomédica Biocon, organizada por la IEEE EMBS de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mi nombre es Gianfranco Galarza Valdivia, estudiante de la Escuela de Ingeniería Biomédica, la cual es parte de la Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. El día de hoy, en esta oportunidad, tendré el honor de presentar esta sesión, la cual tratará sobre simulación computacional de circuitos genéticos. En este taller se estudiará de forma matemática las diversas formas de regulación genética, sus aplicaciones en biología sintética y cómo podemos simular el comportamiento de sistemas biológicos en MATLAB a través de ecuaciones diferenciales. El tema de hoy será presentado por el ingeniero Piero Veraún, el cual se encuentra estudiando su maestría en Ingeniería en Biotecnología en la Universidad Soft Biotech en París. Además, es miembro en MICUTEC, actual equipo campeón de la competencia internacional de biología sintética iGEM Design League, y fue seleccionado como uno de los 100 líderes en biotecnología por AlBiotech. Además, cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de proyectos en las áreas de biotecnología sintética y biología computacional. Es un miembro activo de la comunidad biohacker y actualmente se encuentra investigando cómo la gravedad altera el crecimiento de las bacterias patógenas, proyecto que volará a la Estación Espacial Tiangong a finales del 2022. Y bueno, antes de empezar, les daré algunas pautas que deberán tomar en cuenta durante el transcurso de la sesión. Primero, se silenciará todos los micrófonos a los presentes para evitar cualquier tipo de inconvenientes e interrupciones durante la ponencia. Además, se les pide a los asistentes incentivar con los comentarios asertivos. Adicionalmente, también quiero indicarles que durante la ponencia pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que en la parte final se pueda hacer lectura de estas. Y bueno, sin nada más que agregar, es un honor darle el pase a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero Piero Veraún. Muchas gracias, Gianfranco. ¿Se me escucha bien de casualidad? Sí, sí se le escucha. Ok, perfecto. Voy a compartir pantalla ahorita. ¿Me confirma si se puede ver bien? Sí se puede ver. Ok, perfecto. Comenzamos entonces. En primer lugar, buenos días a todos los asistentes. El día de hoy, como ya mencionó Gianfranco, lo que vamos a hacer es simulación computacional de circuitos genéticos. Este tema se encuentra dentro de lo que es biología de sistemas, que es un área en la que me estoy desarrollando bastante últimamente. Y pues más que nada quisiera comenzar un poco comentándoles sobre lo que es biología sintética en general. La biología sintética es una nueva rama científica que combina conceptos de biología e ingeniería, y su objetivo es diseñar sistemas biológicos que no existen en la naturaleza, pero que tienen una utilidad, ya sea para investigación o para industria. Entonces, la biología sintética ha permitido, por ejemplo, poder introducir rutas metabólicas enteras dentro de microorganismos para que estos puedan producir biocombustibles, para que puedan producir fármacos. El desarrollo actual de las vacunas se realiza mediante tecnología recombinante, por ejemplo. Entonces, como toda ingeniería, la ingeniería biológica también tiene que estar estandarizada. Y una forma de estandarizar es delimitando los parámetros que afectan nuestro sistema o los diversos sistemas que se plantean en biología sintética, y pues tratando de brindar un modelo de cómo es que estos sistemas se comportan. Entonces, aquí es donde nace la biología de sistemas. Es una disciplina que mezcla biología, computación y modelado matemático. Su objetivo es justamente describir cómo es que los sistemas biológicos se comportan a través de ecuaciones matemáticas. Lo que busca es justamente buscar propiedades emergentes de estos sistemas, por ejemplo, si tiene valores máximos, si tiene valores mínimos, si es un sistema oscilatorio, si es un sistema estable, inestable. Si estamos trabajando, por ejemplo, con sensores, cuál es su rango de detección, entre otros parámetros que podemos observar. Entonces, en biología de sistemas hay dos
corrientes que están constantemente compitiendo por tratar de explicar cómo es que se comportan los sistemas biológicos. Por un lado tenemos el reduccionismo biológico y por otro el determinismo genético. No sé si puedo escribir aquí en la pantalla, por favor. Parece que no. Trataré de usar solamente el cursor entonces. El reduccionismo biológico lo que nos dice es que tú puedes entender un sistema más grande comprendiendo cómo es que funcionan los diversos componentes que tiene. Entonces, si por ejemplo en una célula tú sabes cómo funciona cada una de las proteínas que hay dentro, cómo funciona cada una de las moléculas en general, puedes ir agrupando en sistemas cada vez más complejos hasta llegar a tu sistema final que sería una célula. Entonces puedes modelar una célula conociendo cómo se modela cada uno de esos componentes pequeños. Y la otra postura es el determinismo genético, que te dice que el comportamiento de un sistema biológico depende únicamente de la estructura que tiene su molécula de información. La mayoría de veces es el ADN, pero también puede ser ARN o cualquier otra molécula que sea autorreplicativa. Entonces, el modelo más simple con el que podemos empezar es el dogma central de la biología molecular. El dogma central nos explica cómo es que a partir de una secuencia de ADN podemos llegar a un fenotipo. Un fenotipo es justamente lo que muestra la expresión genética final en un organismo, y el fenotipo es causado justamente por las proteínas que se encuentran dentro del sistema biológico. Entonces el dogma central nos dice cuál es el proceso para llegar desde el ADN hasta una proteína, que a grosso modo son solamente dos etapas. Este ADN pasa a ARN mensajero a través de un proceso llamado transcripción, y del ARN mensajero pasamos a proteína a través de un proceso llamado traducción. El esquema general se puede observar aquí abajo. Esta línea de aquí representa el ADN. El ADN tiene ciertos componentes. En el dogma central se centra en lo que son los genes, que son secuencias de ADN que codifican para proteínas. Estos genes constan de un promotor. El promotor es la región del ADN a la que se une la ARN polimerasa, que es la enzima que va a realizar la transcripción. Entonces la ARN polimerasa se une al promotor, comienza a avanzar y comienza a copiar la información que hay en el gen en una molécula que es el ARN mensajero. El ARN mensajero luego se une al ribosoma, y el ribosoma va a leer la información en el ARN mensajero y va a comenzar a sintetizar una cadena de aminoácidos que al final va a derivar en lo que es una proteína. Entonces aquí tenemos dos procesos principales, transcripción y traducción, que son los únicos dos procesos que vamos a simular por ahora. Cuando queremos modelar un sistema, siempre hay dos preguntas que tenemos que hacernos, que es cuánto se produce y cuánto se degrada de algo, de cada sustancia. Entonces, empezando por la primera etapa, que es el proceso de transcripción, en el que de ADN pasamos a ARN mensajero. A ver, quiero poder escribir aquí en la pantalla. Ángelo, una pregunta de casualidad. ¿Puedes activar para poder escribir en la pantalla, aquí en el Zoom? Me parece que no. Ya, entonces lo haremos así. La forma en la que podemos escribir el cambio que hay en el tiempo en la cantidad de una sustancia es a través de una ecuación diferencial. En este caso, la ecuación diferencial de esta primera etapa sería la ecuación diferencial del ARN mensajero, de cómo es que la cantidad de ARN mensajero va cambiando en el tiempo. Entonces, si nos regresamos a las preguntas que hicimos en la diapositiva anterior, que es cuánto se produce y cuánto se degrada, a cada uno de esos procesos podemos asociar dos constantes. Una constante beta, que sería una tasa de producción de ARN mensajero, y una constante alfa, que sería una tasa de degradación de ARN mensajero. Entonces, ahora que tenemos esas dos constantes asociadas, toca ver la cinética.
Si pudiera escribir una ecuación diferencial del ARN mensajero, sería esta tasa de producción, pero multiplicada por qué, es la pregunta, ¿no? ¿Es solamente una tasa de producción o hay otras variables que afectan cómo se produce el ARN mensajero? Si nos remitimos únicamente al sistema con el que estamos trabajando, pues depende únicamente del ADN, de la naturaleza del ADN. Entonces, si asumimos que la cantidad de ADN o la cantidad de copias de un gen que hay dentro de una célula no cambian en el tiempo, podemos entonces emitir un juicio de que la producción de ARN mensajero sigue una tasa constante, que es justamente beta M. Por otro lado, viendo el proceso de degradación, podemos concluir, por ejemplo, que la probabilidad de que una molécula de ARN se degrade es igual para todas las moléculas de ARN que estén presentes en el medio. Esto quiere decir que la cantidad de ARN mensajero que se esté degradando es proporcional a la cantidad de ARN mensajero que haya en el sistema. Por lo tanto, si escribimos la ecuación diferencial de cómo cambia el ARN mensajero en el tiempo, sería la tasa de producción menos la tasa de degradación multiplicado por la cantidad de ARN mensajero que hay en el medio. Ahora, los sistemas biológicos alcanzan rápidamente el equilibrio. Podemos calcular la concentración de ARN mensajero en el equilibrio, recordando que en el equilibrio todas las ecuaciones diferenciales son iguales a cero. Entonces, el cambio que hay en la cantidad de ARN mensajero en el medio, que es expresada por este diferencial, sería igual a cero. Y aquí simplemente queda despejar las variables y obtenemos que la concentración de ARN mensajero en el equilibrio es la tasa de producción dividido entre la tasa de degradación. Ahora yendo con la segunda etapa del dogma central, que es la producción de proteína a partir del ARN mensajero. Nuevamente tenemos una tasa de producción que sería beta P y una tasa de degradación que sería alfa P. Ahora el detalle es que la tasa de producción va a depender del ARN mensajero. Y el ARN mensajero, a diferencia de la etapa anterior, en el que el ADN no cambiaba en el transcurso del tiempo en el interior de la célula, el ARN mensajero vemos que sí cambia, porque hay una ecuación diferencial que lo describe. Entonces aquí la cantidad de proteína que se produce sí va a depender de la cantidad de ARN mensajero. Y de igual forma la tasa de degradación de la proteína va a afectar a cuánta proteína haya presente en el medio. Entonces, escribiendo en ecuación diferencial, tenemos que diferencial de la cantidad de proteína sobre diferencial de tiempo sería igual a la tasa de producción por la concentración de ARN mensajero menos la tasa de degradación de proteína por la concentración de proteína. Igual que hicimos en el paso anterior, si asumimos que el sistema alcanza rápidamente el equilibrio, podemos encontrar la concentración en equilibrio de proteína. Hacemos que el diferencial sea igual a cero y volvemos a despejar las variables. Pero recordando que la concentración de ARN mensajero en el equilibrio era beta M sobre alfa M, reemplazando ese dato en la ecuación y despejando nuevamente, obtenemos esto, que la concentración de proteína en el equilibrio es igual al producto de las dos tasas de producción, de la de proteína y la de ARN mensajero, dividido entre el producto de las dos tasas de degradación, del ARN mensajero y de la proteína. ¿Ya? Entonces, con este modelo podemos encontrar justamente estas concentraciones en equilibrio. Si de forma experimental pudiéramos encontrar el valor de estas constantes, podríamos calcular los valores en equilibrio tanto de la proteína como del ARN mensajero. Pero ¿qué pasa si tú no quieres trabajar con concentraciones en equilibrio? ¿Qué pasa si quieres analizar el sistema de forma dinámica? O sea, ver cómo es que evoluciona en el tiempo. Podemos simplemente resolver la ecuación diferencial. Podemos, por ejemplo, pasar diferencial de tiempo al lado derecho y toda esta expresión pasarla al lado izquierdo. Y de acá simplemente quedaría resolver la ecuación diferencial ordinaria, que es una ODE de primer orden. Resolviendo esta ecuación, que es relativamente simple, obtenemos esta función de aquí. La cantidad de ARN mensajero en el tiempo va a ser igual a la división entre la tasa de producción sobre la tasa de degradación más la concentración inicial de ARN mensajero que hay en el medio, menos nuevamente esta división entre la tasa de producción y la tasa de degradación por este término que significa E elevado a la menos alfa, que es la tasa de degradación por el tiempo. Entonces, esta ecuación describe la curva de la curva de la concentración del ARN mensajero en el medio.
Ahora el tema está en si queremos resolver también la otra para el caso de la proteína, lo que tendríamos que hacer es reemplazar toda esta expresión dentro, en lugar de esta variable que es la concentración del RNA mensajero. Entonces, si reemplazamos todo esto en lugar de esta variable y resolvemos la ODE, se vuelve mucho más tedioso. Es tiempo que realmente no quieres perder. Ya, así que la mejor forma de resolver una ecuación diferencial no es hacerlo de forma matemática, sino hacerlo de forma numérica, o sea, con una simulación computacional. Entonces, puedes utilizar varios softwares para poder simular computacionalmente un sistema, que particularmente a mí me gusta, y el que es un estándar en biología de sistemas es MATLAB. Así que es lo que vamos a utilizar hoy día para poder simular este sistema de expresión. Creo que tengo un comentario. PPT también se puede escribir con la opción de lápiz. Es lo que estoy tratando, pero no encuentro la opción de lápiz. No encuentro la opción de lápiz. Debería estar aquí en Zoom, pero no está presente. Así que trataré de usar solamente el cursor. Ya. Entonces, regresando a MATLAB. MATLAB de por sí tiene un solucionador de ecuaciones diferenciales que no lo vamos a usar porque para poder usarlo tendría que explicarles a detalle cómo es que funciona todo el lenguaje de programación de MATLAB. Voy a borrar esto. Y pues no es el objetivo del día de hoy. El día de hoy quiero enseñarles cómo simular sistemas biológicos, no cómo entender el lenguaje de programación de MATLAB. Así que la alternativa que estoy usando es utilizar una librería que es pública, es libre, y luego también se las voy a pasar por el chat para que puedan descargarlo en el mismo PPT. A ver. Mano alzada. ¿Te refieres a esto? Pues sí, ayuda un poco, pero también estaba pensando en poder escribir aquí, por ejemplo, en la pantalla esta de MATLAB. Pero pues, bueno, trataré de explicar lo mejor que pueda. Esta librería, Biosystem, nos permite simular sistemas biológicos de forma bastante sencilla, entonces no tienes que comprender a fondo el lenguaje de programación de MATLAB para poder hacerlo, y es justamente el objetivo del día de hoy, así que les voy a enseñar cómo utilizar esta librería. Lo primero que vamos a hacer es asignar nuestras variables, tanto las variables independientes como las constantes. Por ejemplo, yo quiero definir aquí un tiempo de simulación de 30 minutos. Entonces coloco una variable llamada tmax y le digo que es igual a 30. Entonces ya con esto defino una variable que se llama tmax y que me va a indicar cuál va a ser el tiempo de mi simulación. Luego defino valores a las constantes del sistema. El que vamos a simular ahorita es el sistema de expresión simple, o sea, el dogma central de la biología molecular. Así que solo requerimos nuestra constante de transcripción, que es este de aquí, que es la tasa de producción de ARN mensajero, la tasa de degradación de ARN mensajero, la tasa de producción de proteína, que es la constante de traducción, y la tasa de degradación de proteína, que le he puesto aquí beta P. ¿Ya? Entonces aquí le he asignado valores arbitrarios, es simplemente para poder observar cómo se modela todo esto. Entonces, Biosystem es una librería que nos permite modelar sistemas biológicos con el paradigma de programación orientada a objetos. Entonces nos va a permitir crear objetos que van a tener diversas propiedades y funciones asociadas. Entonces el primer objeto que vamos a aprender hoy es el objeto de tipo Biosystem. Biosystem, que también es el nombre de la librería, cuando tú asignas a una variable y dices que es un objeto de tipo Biosystem, lo que estás haciendo es crear esta variable, que yo le he puesto aquí de nombre dogma central,
que va a ser de tipo biosystem. Y esto de aquí voy a poder verlo en el lado izquierdo, donde dice workspace. ¿Ya? Entonces, corriendo el primer código, que sería este, todas nuestras variables ya se encuentran aquí en el lado izquierdo, almacenadas. ¿Ya? Y cuando corro esta parte, que es dogma central igual a biosystem, se va a crear una variable llamada dogma central, donde dice valor, me va a salir el tipo de variable que es. Es una variable de tamaño 1 por 1, cuyo nombre es biosystem. Entonces es un objeto de tipo biosystem y está asignado a una variable que yo llamo dogma central. Entonces, sobre esta variable, que es dogma central, yo voy a poder agregar valores, voy a poder agregar funciones, que es lo que voy a hacer más adelante. El segundo objeto que vamos a ver es el compositor. El compositor lo que me indica es una variable cuyo valor va a cambiar en el tiempo. Ya entonces, en el sistema, las variables que cambian en el tiempo y que tienen por lo tanto asociadas ecuaciones diferenciales son el ARN mensajero y la proteína. Entonces defino esas dos variables. A una le voy a poner diferencial de ARN mensajero, diferencial de tiempo, y el otro diferencial de proteína, diferencial de tiempo. Entonces yo digo que esta variable de aquí va a ser igual a un compositor que va a estar dentro de mi objeto llamado dogma central. O sea, entonces, dentro de mi sistema, que es dogma central, estoy creando un nuevo compositor que se llame diferencial de ARN mensajero, diferencial de tiempo. Ya, entonces esta es la variable a la que estoy asignando ese nuevo compositor. Y adentro coloco el nombre de la sustancia, que en este caso sería ARN mensajero, y su valor inicial, que pues sería 0. Estoy ahorita trabajando con un sistema que inicia todo en 0. Lo mismo hago con la proteína. Pongo acá diferencia de proteína, diferencia de tiempo es igual a dogma central, punto, añadir compositor, el nombre de la sustancia, que es proteína, y coma 0, que es su valor inicial. Entonces, cuando corremos esto, se acaba de crear dos compositores que justamente tienen los nombres de las variables a las que los he asociado. Diferencial de ARN mensajero, diferencial de tiempo, y diferencial de proteína, diferencial de tiempo. Ahora, si bien aquí al inicio hemos definido nuestras variables y constantes, estas no están definidas aún dentro de mi biosistema. Entonces, para poder añadirlas a mi biosistema, utilizamos el comando añadir constante o add constant. Entonces, en añadir constante, como su nombre lo dice, lo que hace es añadir una constante a mi sistema. Entonces, acá coloco el nombre de mi sistema, que se llama dogma central, y le coloco punto, añadir constante. Coloco aquí el nombre de la constante y su valor que tiene. Entonces aquí el valor que yo le pongo es la variable KTL, que ya definí aquí al inicio, que es 4, y pues lo mismo hago con el resto de las constantes. Entonces cuando corro esto, estas constantes ya quedan dentro de mi sistema. ¿No? Y eso es todo. Ahora, tengo definidas mis constantes, tengo definidas mis variables y tengo definido mi biosistema. Lo único que queda es definir las ecuaciones que relacionan todos estos valores. Entonces, para añadir una ecuación diferencial a un sistema biológico en MATLAB, vamos a utilizar un comando que se llama parte. ¿Ya? Entonces, parte o part es un objeto que va a indicar que hay una ecuación diferencial que está relacionando a un compositor con su respectiva tasa de cambio. Entonces yo lo que hago es defino mis ecuaciones diferenciales. Yo le he puesto ecuación diferencial 1 y ecuación diferencial 2. Va a ser igual a una parte. Adentro coloco el nombre que le estoy dando a la parte, que acá le he puesto producción de ARN mensajero. El compositor al que está afectando, que es diferencial de ARN mensajero, diferencial de tiempo. Y finalmente la expresión de esa tasa de cambio, o sea, de esa ecuación diferencial. Entonces, si regresamos a la presentación, en el caso del ARN mensajero,
esta es la ecuación diferencial que rige su comportamiento. Es igual a la tasa de producción menos tasa de degradación por la concentración de RNA mensajero. Entonces, si nos vamos aquí, es justamente lo que está escrito aquí. Es la constante de transcripción, que es la tasa de producción de RNA mensajero, menos beta M, que es la constante de degradación, por la concentración de RNA mensajero. De igual forma, escribo la ecuación diferencial para la producción de proteína, que es la constante de traducción por la cantidad de RNA mensajero, menos la constante de degradación por la cantidad de proteína. ¿Ya? Entonces, ahora que definí mis ecuaciones diferenciales, las añado dentro del sistema. Para añadirlas, simplemente coloco el nombre de mi biosistema, que es dogma central, punto, añadir parte o add part, y adentro la parte biológica que he definido, que son la ecuación diferencial 1 y la ecuación diferencial 2. Entonces, de acá simplemente queda correr esta parte y las ecuaciones diferenciales ya están añadidas al sistema. Entonces ya está todo listo. Tengo definidas constantes, variables y ecuaciones diferenciales. Ahora lo único que queda es correr el sistema. Para correr el sistema utilizamos el comando que es justamente correr o run en inglés. Entonces colocamos el nombre de nuestro biosistema, que es dogma central, punto, y le decimos que corra en un tiempo desde 0 hasta el tiempo máximo que define el inicio, que es de 50, que es este que está acá, perdón, de 30. ¿Ya? Entonces, un tiempo de simulación de 30 minutos. Y este comando, correr, me va a retornar dos valores. Me va a retornar un array o un vector de tiempos, que son los tiempos en los que va a estar entregándome valores, y finalmente los valores asociados a ese tiempo. ¿Ya? Entonces voy a tener varios valores de tiempos y varios valores de mis variables en esos tiempos. ¿Ya? Pero todos los valores de las variables, que en este caso serían el RNA mensajero y las proteínas, ambos van a estar aquí dentro de ella. Entonces tengo que extraerlos a partir de este ya. Pero por mientras vamos a correrlo y la simulación ya está terminada. Ahora lo único que queda es expresarlo gráficamente. Para graficar, utilizamos el comando plot, que te sirve justamente para generar gráficas en MATLAB. Pero antes, como les dije, tenemos que extraer los valores del RNA mensajero y los valores de proteína de este Y, en donde los he guardado. Entonces, podemos hacerlo buscando cuál es el nombre de los compositores. Entonces, recordemos que mis compositores que están aquí, yo les puse aquí el nombre de la variable a la que está afectando, que es el RNA mensajero y la proteína. Entonces yo lo que voy a hacer es buscar esos nombres dentro de mi biosistema utilizando el comando compositor index. Entonces yo le digo, por ejemplo, aquí a esta variable que es RNA-IX, que representa el índice del RNA mensajero, le digo en dogma central, búscame el compositor cuyo nombre sea ARN mensajero. Y de igual forma hago con la proteína. Entonces, este comando me va a retornar los índices dentro de Y en los que se encuentran esos valores. ¿Ya? Entonces, de ahí simplemente cuando yo grafico, digo grafico, en el eje X pongo el tiempo, en el eje Y quiero que de esta variable Y en la que están metidos todos los valores de mi sistema, solamente quiero todos aquellos valores que se encuentren en el índice del ARN mensajero. ¿Ya? Y acá le especifico que esta curva la pinta de color rojo. De igual forma hago para poder graficar la proteína. Digo, de todos los elementos de Y, toma todos los que se encuentren en el lugar donde está el índice de la proteína. Y esta curva píntamela de color verde. Cuando corro este código, lo que hace el sistema es simplemente graficarlo. Y aquí es donde ya puedo observar de forma gráfica la expresión genética. La curva de RNA mensajero está en color rojo y la curva de proteína, que yo le he puesto proteína fluorescente verde o GFP, está de color verde. Entonces podemos ver cómo es que la concentración de ambas sustancias van cambiando respecto al tiempo.
Claro que al final, en tiempo igual a 30, vemos que ambos alcanzan su equilibrio. Eh, los valores de equilibrio ya sabemos cómo calcularlos, es lo primero que hicimos en la presentación. Simplemente el producto de las tasas de producción sobre las tasas de degradación. Y pues este es el modelo más simple que hay. ¿Ya? Es el modelo más simple y el modelo con el que estamos partiendo. Ahora, ¿cuál es el truco entonces en la biología sintética? En biología sintética, nosotros nos vamos a aprovechar de la regulación genética que existe en la naturaleza. Entonces, pasando aquí de página, aquí está. Entonces, los genes en los organismos vivos no están simplemente expresándose, sino que hay ciertas ocasiones en las que se expresan y hay ciertas ocasiones en las que no. Los organismos pueden regular estos a través de la regulación de la expresión génica. Así que vamos a tener dos tipos de regulación de la expresión génica, que son la activación y la represión. Entonces, en el caso de la activación, vamos a tener una molécula que va a ser el activador. Cuando el activador no está presente en el medio, se dice que el gen está inactivo, porque la RNA polimerasa no tiene afinidad por el promotor, y como la RNA polimerasa no se puede pegar al promotor, entonces no hay producción de ARN mensajero, por lo tanto no hay traducción y no se produce proteína. Entonces el gen está apagado. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta que el activador se una a su sitio de unión en el promotor, aquí está, y cuando este activador se une al promotor, entonces la RNA polimerasa recién puede unirse y comienza el proceso de transcripción, que al final deriva en la producción de la proteína. Entonces acá se dice que el gen está encendido. Por el contrario, en la represión, cuando el represor no está unido al promotor, la RNA polimerasa se puede unir tranquilamente y comienza la transcripción y la producción de la proteína. Pero cuando el represor se encuentra unido al promotor, la RNA polimerasa no puede unirse porque aquí el represor le está estorbando. Entonces, como la RNA polimerasa no puede unirse, no hay transcripción y por lo tanto no hay producción de proteína. Y se dice que el gen está apagado. Ahora, hablando matemáticamente, ¿cómo es que podemos expresar matemáticamente los procesos de activación y represión? Es justamente con la ecuación de Hill. La ecuación de Hill, que se deriva de modelar este proceso de unión del activador a su sitio de unión en el promotor, utilizando la cinética de Michaelis-Menten, que es la más utilizada en reacciones bioquímicas. A partir de ello, es que se obtuvo justamente esta función de Hill, que está demostrada empíricamente, que explica muy bien los procesos de regulación de la expresión génica. Entonces, una función de Hill me va a decir cuál va a ser la actividad de mi promotor a distintas concentraciones del activador. Entonces, la actividad del promotor es justamente la constante de transcripción o la constante de producción de RNA mensajero. Lo que me dice esta ecuación es que a mayor concentración del activador, o sea, avanzando en el eje X, la actividad del promotor también va a ser mayor. Ya, ahora el detalle aquí es, vamos a tener dos constantes que van a cambiar la forma que va a tener esta curva. Una es la constante de Hill, que es K, y otro es el coeficiente de Hill, que es N. Entonces la constante de Hill, que es K, me va a decir qué tanta afinidad tiene mi activador por el promotor. Entonces, a mayor afinidad tenga el activador por el promotor, la constante de Hill va a tener un valor menor. Entonces, como la constante de Hill se va a mover hacia la izquierda, esta curva va a poder crecer mucho más rápido. Ya, entonces, a menores concentraciones de activador, vamos a tener una mayor actividad del promotor. Mientras que el coeficiente de Hill, que es este exponente n en la ecuación, lo que me va a describir es si hay algún proceso de cooperación o alosterismo. Ya, entonces la cooperación entre factores de transcripción se refiere a que, por ejemplo, si es que un activador se une a su sitio de unión, puede facilitar, por ejemplo, que otros activadores que estén presentes en el medio también se unan. Entonces eso potencia la actividad del activador. O puede que la unión del activador a su sitio de unión
dificulte la unión de otros activadores de la transcripción. Entonces tenemos una cooperación negativa y eso también cambiaría el cómo se comporta esta curva. Entonces esta cooperatividad o alosterismo que hay entre factores de transcripción se expresa en el coeficiente de Hill. Usualmente siempre fluctúa entre estos valores de 1 y 4. Cabe resaltar que cuando el coeficiente de Hill es 1, la curva cinética es exactamente igual a la curva de Michaelis-Menten, pero otros valores de n se suelen observar casi siempre en lo que son fenómenos de activación genética. Entonces, en el caso contrario, que es el caso de represión genética, también tenemos una función de Hill, pero ahora los términos están cambiados. Antes teníamos a la concentración del activador tanto en el numerador como en el denominador. En el caso de la represión, a quien tenemos en el numerador y en el denominador es a la constante de Hill. Y la concentración del inhibidor o del represor lo vamos a tener solamente en el denominador. Esta gráfica está mal, acá debería decir represor, pero nos muestra básicamente que a mayor concentración de represor, la actividad del promotor va a disminuir. ¿Ya? Y esa, en cuanto disminuye, justamente se encuentra expresado aquí, en esta función. Ahora, cuando un ligando interactúa con su factor de transcripción, o sea, por ejemplo, imaginemos que aquí, que este represor no se une directamente a su sitio de unión, sino que requiere de un ligando SX. Y cuando X se une SX, recién entra en su forma activa, que puede unirse a esta región de unión en el ADN. Entonces, de la forma en la que se unen una proteína y su ligando, también sigue una cinética de la ecuación de Hill. Nuevamente, cuando el coeficiente de Hill es igual a 1, la cinética es igual a la de Michaelis-Menten. Cuando el coeficiente de Hill es mayor a 1, se ve un fenómeno de alosterismo. Y cuando el coeficiente de Hill es menor a 1, vemos que la curva también se forma. Y pues ahora alcanza su, ¿cómo decirlo? Alcanza la mitad de la fracción del receptor que está unida ligando de forma mucho más rápida, pero demora más en alcanzar ¿cómo se llama? El total de represores que están unidos a ligando. Entonces la ecuación es exactamente igual a las que ya vimos anteriormente, solamente que en este caso estamos hablando de interacciones entre factores de transcripción y ligandos. Entonces esto aquí también podemos simularlos. Todo lo que tenemos que hacer es, por ejemplo aquí, en las ecuaciones diferenciales de producción de ARN y proteína, en el caso de la proteína se va a quedar exactamente igual, pero la presencia de factores de transcripción lo que va a alterar es justamente esta expresión de aquí, que es la tasa de producción de ARN mensajero. Entonces, si hay un activador a este KTX, que es la constante de transcripción, habría que multiplicarla por una ecuación de Hill que sea positiva. Entonces sería multiplicado por una ecuación de Hill positiva, mientras que si hay un represor, habría que multiplicarla por una ecuación de Hill negativa. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver ahorita, describiendo lo básico de circuitos genéticos. Está. Entonces, un circuito genético está conformado por compuertas genéticas lógicas. Una compuerta genética lógica es un sistema genético que me va a entregar determinada salida con determinada entrada en el sistema. Y entonces se comporta de forma similar a como lo hacen los sistemas digitales. Y la primera compuerta que vamos a ver, que es la compuerta más simple de todas, es la compuerta buffer. ¿Ya? Entonces una compuerta buffer lo que hace es simplemente lo que hay en la entrada te entrega igualito en la salida. Entonces si por ejemplo tienes aquí presencia de un inductor en la entrada, lo que vas a obtener es expresión de proteína en la salida. Si por el contrario no hay inductor en la entrada, en la salida tampoco hay producción de proteína. Este es el esquema de cómo funciona una compuerta buffer. Acá tenemos dos genes. El primer gen, que va a ser el input, es el que va a producir el factor de transcripción, que va a ser activador en este caso. Y este activador de la transcripción va a activar al promotor del segundo gen, que es el que va a producir la salida.
o una proteína. ¿Ya? Entonces, como es un proceso de activación, si no hay activador, sabemos que no hay salida. Por lo tanto, si en el input tenemos un 0, en la salida también tenemos un 0. Si en el input tenemos un 1 lógico, que significa que así se está produciendo activador, el activador va a activar el gen y se va a producir proteína. Entonces, cuando hay input, hay salida. Y justamente esta lógica es la misma de la compuerta buffer en circuitos digitales. Y por eso es que esta compuerta genética se le conoce como compuerta buffer. Entonces nosotros podemos simular una compuerta buffer aquí en MATLAB. Aquí está. De igual forma como ya lo hicimos anteriormente. Vamos a definir primero un tiempo de simulación y ahora voy a definir las concentraciones de mi inductor, que van a ser la entrada de mi sistema. Voy a generar varias concentraciones. Logspace es una función en MATLAB que me permite generar un conjunto de datos. Yo aquí le digo que me genere datos desde 10 a la menos 1 hasta 10 al cuadrado y que en total me genere 15 datos. Entonces voy a generar 15 concentraciones de inductor para ver cómo cambia el sistema con cada una de esas concentraciones. Luego, acá están las constantes, que son los parámetros de la expresión genética, la constante de transcripción, la constante de traducción, la constante de degradación de proteína y la constante de degradación del ARN mensajero. Adicionalmente, ahora tengo que añadirle el coeficiente de Hill del sistema, porque estamos en un proceso de activación, la constante de Hill y también una tasa basal de transcripción. ¿Ya? Esta tasa basal lo que me va a decir es cuando en mi sistema o en mi compuerta buffer tenga 0 inductor, o sea, cuando no haya inductor, en teoría no debería haber salida. O sea, la expresión de una proteína en la salida debería ser 0, pero eso no ocurre en la vida real. ¿Ya? En la vida real el promotor, aunque no tenga un activador, siempre va a tener un poquito de actividad. Ese poquito de actividad, conocido como ruido genético, también se le conoce como tasa basal de transcripción. Entonces, en comparación con la tasa de transcripción real, que acá yo le he puesto 18.2, que es un valor empírico, o sea, este está basado en datos reales de papers, le he puesto una tasa basal mucho más pequeña, que es de 1. Entonces, voy a crear un biosistema que se llame buffer, y a este biosistema buffer voy a definir los compositores, que son la tasa de cambio en el ARN mensajero, la tasa de cambio en la concentración de proteína, que acá va a ser la proteína GFP o proteína fluorescente verde, y finalmente la tasa de cambio en el inductor, ¿ya? Que no va a cambiar, pero de todas maneras tengo que definirlo. Y pues inicializo todos en concentraciones igual a 0. Luego añado las constantes, la constante de traducción, constante de transcripción, degradación de proteína, degradación de RNA mensajero, la coeficiente de Hill, constante de Hill y la tasa basal de transcripción. Y ahora cuando llegamos a las ecuaciones diferenciales, acá está lo que les dije. En la producción de RNA mensajero, ahora vamos a tener aquí que era la constante de transcripción, ahora va a ser multiplicada por una función de Hill, que es una función de Hill positiva, que está trabajando justamente con la concentración de inductor elevado a la n sobre inductor elevado a la n, más la constante de Hill elevado a la n, menos la tasa de degradación de RNA mensajero por la concentración de RNA mensajero, pero aparte, acá le estoy sumando la tasa basal de transcripción. ¿Ya? O sea, cuánto va a transcribir cuando el inductor sea 0, o sea, cuando no hay inductor. La ecuación de producción de reportero se queda igual, porque a nivel de traducción no estamos afectando en nada del proceso, así que es la misma, es la constante de traducción por concentración de RNA mensajero, menos la tasa de degradación de proteína por concentración de proteína. Y finalmente coloco aquí la ecuación diferencial de cómo cambia mi inductor en el tiempo. Yo no quiero cambiar la concentración de mi inductor, quiero ver justamente la respuesta en determinadas concentraciones, así que simplemente le pongo que es 0. Entonces no va a cambiar la concentración de mi inductor. Añado las ecuaciones diferenciales con el comando añadir parte y pues procedo a simular. Para poder simularlo, ya saben, simplemente le doy a run, que es el comando para correr. Luego, figure es un comando que te permite, que le dice a MATLAB que tiene que crear un nuevo gráfico. Le coloco el título, y acá voy a crear un loop. Este loop va a recorrer todas las concentraciones de inductor que yo he colocado al inicio, que son 15.
¿ya? Entonces acá para las 15 concentraciones de mi inductor, este loop lo que va a hacer es simular para esas 15 concentraciones. Entonces yo lo que hago es, le digo que mi input va a ser la concentración que se encuentra en el lugar IX, justamente IX va a ir avanzando desde 1 hasta el tamaño de mi conjunto de concentraciones. Entonces, por cada uno de estas repeticiones del bucle, va a asignar un nuevo valor a la concentración de inductor. Y le digo que a mi sistema, que se llama buffer, cambie su valor inicial de I, que es el inductor, por su nuevo valor que ahora va a ser input. Y pues voy a proceder a correr el sistema y a graficarlo. Entonces, cuando yo corro este sistema, esta es la gráfica que voy a obtener. Aquí está. Entonces acá podemos ver en el gráfico que tiene como título comporta buffer, cómo es que la expresión de la proteína GFP va cambiando para cada una de las concentraciones de inductor que se muestran a la derecha en la leyenda. Entonces podemos ver que a medida que la cantidad de inductor va aumentando, las curvas de producción de proteína también se van incrementando. ¿Ya? Si es que queremos analizar de forma general cómo se relacionan la entrada y la salida de mi sistema, lo que tenemos que hacer es graficar una función de transferencia. Una función de transferencia en un sistema lo que me dice es justamente cuál es la ecuación matemática que relaciona mi salida con mi entrada. En este caso no podemos determinarlo en un sistema complejo como es la expresión genética, pero podemos mostrarlo gráficamente. Entonces lo que hacemos es tomar estos valores finales de cada una de estas curvas de producción y compararlos con el valor inicial que había del inductor. Entonces, para hacer eso lo que hago es, creo una variable que se llame niveles finales de GFP y lo que voy a hacer es, voy a guardar ahí todos los últimos valores de estas curvas que acabo de generar. Entonces, cuando grafico eso, que es justamente la relación entre el input y el output o la función de transferencia, en el eje X he graficado las concentraciones de input y en el eje Y las concentraciones de proteína que se están produciendo a la salida. Podemos ver justamente la relación directa que hay y podemos ver que a mayor cantidad de input hay mayor cantidad de output en el sistema, ya que es justamente cómo se comportaba la comporta buffer. Ahora, si trabajamos con la comporta not, que recordemos, not en sistemas digitales lo que hace es negar la entrada. ¿Ya? Entonces, si tu entrada es 1, en el caso de buffer, la salida era 1. En el caso de la comporta not, si tu entrada es 1, tu salida es 0. Y si tu entrada es 0, tu salida es 1. Entonces, en el caso de buffer, conseguíamos ese comportamiento con un proceso de activación de la transcripción. En el caso de la comporta not, lo conseguimos con un proceso de represión de la transcripción. Entonces, si asociamos la entrada con la producción de un represor, este represor reprime al gen que se encuentra en la salida, lo que tenemos es que si se produce el represor, o sea, si en mi entrada hay 1, el represor va a bloquear la producción de la salida y por lo tanto en la salida vamos a tener 0. Si por el contrario no hay producción de represor en la entrada, este gen va a estar libre, va a estar produciéndose y por lo tanto va a haber una producción de proteína en la salida. Entonces acá tenemos la tabla de valor de verdad de esta comporta genética. Ahora esto podemos simularlo también en MATLAB. Y es exactamente igual a la comporta buffer. Es todo igualito. O sea, acá es repetir todo el código. Lo único que va a cambiar es la ecuación de Hill. En la parte de la comporta buffer tenemos una ecuación de Hill positiva. Aquí va a ser una ecuación de Hill negativa. O sea, la constante en el numerador y denominador y la concentración de inductor solamente en el denominador. Ya, el resto es igualito. Incluso está con los mismos valores. Aquí voy a colocarle la misma constante de Hill que coloqué al inicio para que puedan ver el comportamiento de esto. De aquí el código es el mismo, me muestra todas las curvas, luego tomo los valores finales y me muestra la función de transferencia. Entonces si corro este sistema, aquí está. Aquí la comporta not me muestra nuevamente las diversas curvas de expresión genética
Y aquí podemos observar el caso contrario. A mayor concentración hay de inductor, la curva va a mostrar valores menores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el valor de I igual a 1,2 es la celeste, para una concentración mayor de inductor, que sería 1,9, que es la curva de color marrón. Vemos que esta curva marrón toma valores menores. ¿Ya? Entonces ahora, calculando los puntos finales y mostrándolos en una gráfica de función de transferencia, vemos que tiene la forma opuesta a la de la compuerta buffer. Entonces, a mayores concentraciones de input, vemos que la cantidad de output va a disminuir. Ahí se encuentran menores valores. Ahora, aquí me gustaría resaltar el cómo el coeficiente de Hill va a alterar el comportamiento de esta compuerta lógica. Bien, entonces, acá yo tengo una compuerta normal, que justamente es una curva decreciente, pero quiero que presten atención a lo que pasaría si yo cambio el valor de n, que están acá. Por ejemplo, acá el coeficiente G tiene valor de 1,5. ¿Qué pasa si lo cambio por un valor de 4? 4 y pongo a correr el sistema nuevamente. Vamos a esperar que el sistema corra. Aquí está. Ya. Vemos que ahora las curvas aquí al medio se han separado mucho más. ¿Esto cómo va a afectar a la función de transferencia final? Así. La función de transferencia ahora da un salto mucho más abrupto. ¿Ya? Este salto mucho más abrupto, lo que significa es que ahora la compuerta se asemeja mucho más al comportamiento lógico de su análogo digital. Entonces, si vemos, podemos observar que si definimos una concentración, aquí, por ejemplo, esta concentración de acá, está aquí al medio, podemos observar que a concentraciones menores, el output tiene una respuesta de 9, mientras que a concentraciones mayores, el output tiene una respuesta más chiquita, que es un poco menos de 1. ¿Ya? Entonces, lo que hemos hecho es justamente simular esa respuesta. Voy a graficarlo acá para que lo puedan observar mejor. Entonces, si acá hago una gráfica, a ver. Si hago una gráfica, vamos a observar esta curva, ¿ya? Entonces, a partir de... Aquí está. Si tomamos esta concentración de aquí en medio, a la que vamos a llamar threshold, vemos que menor ese threshold tenemos una respuesta bastante fuerte y mayor ese threshold tenemos una respuesta bastante baja. Entonces vemos que ese punto threshold es un punto bien inestable. ¿Ya? Entonces, ni bien nos pasamos un poquito, la expresión génica baja a niveles abruptos. Y ni bien retrocedemos un poquito, la expresión génica está bastante alta. Entonces, esta compuerta tiene un mejor performance, tiene un mejor comportamiento y nos sirve, o sea, su comportamiento va a ser mucho más predecible. A que si por el contrario tuviera una forma similar a esta, que es la que habíamos visto antes. Ahí está. Entonces, esta curva, por ejemplo, no se comporta tanto así como una compuerta NOT, porque vemos que conforme vamos avanzando, la concentración va disminuyendo de a poquitos. Y yo lo que quiero es que esta disminución sea de forma rápida y abrupta. O sea, quiero tener este comportamiento lógico, que a partir de cierta concentración yo pueda asegurar que la expresión es recontra baja, y antes de cierta concentración yo pueda asegurar que la expresión es recontra alta. ¿Y eso cómo lo controlo? Precisamente ya lo vimos aquí, con el coeficiente de Hill, que es este n. Entonces, a mayores valores de n, mi comporta genética se va a comportar de forma mucho más digitalizada. Y esto es lo que se conoce como digitalizar un circuito genético. Entonces, un circuito genético, tú si quieres utilizarlo como si fueran circuitos digitales, lo que tienes que hacer es buscar que este n, que es el coeficiente de Hill, sea el mayor posible. ¿Ya?
Y acá también radica la importancia de poder simular matemáticamente esos procesos, porque te permite entender cuáles son las variables que tienes que modificar para poder obtener el comportamiento que tú deseas. ¿Ya? Entonces ahora, avanzando con una compuerta genética ya un poco más compleja, que es la compuerta ANT. Esta compuerta ANT, su comportamiento es idéntico a la compuerta ANT en circuitos digitales. Es una compuerta que solo me va a entregar una salida cuando las dos entradas estén presentes. Si falta alguna de las entradas o faltan ambas, la salida va a ser 0. En circuitos genéticos, esto se puede expresar de esta forma. Aquí la entrada es la proteína R y la otra entrada es la proteína S. R y S forman un complejo y este complejo es el que activa la transcripción. Entonces, si este complejo no se forma, o sea, si solamente está presente R o solamente está presente S, como no se va a formar el complejo, no hay activación de la transcripción. Entonces no hay expresión del gen. Por lo tanto, si falta alguno de estos, el output va a ser 0. Y si faltan ambos, peor todavía. Si faltan ambos, tampoco se va a formar el complejo. Y como no hay el complejo de activación, pues el output también va a ser 0. Entonces, esto también podemos mostrarlo aquí en MATLAB. Solo que ahora vamos a tener dos inductores. Tenemos un inductor 1 y un inductor 2. Nuevamente voy a generar un espacio de varias concentraciones, tanto para inductor 1 como para inductor 2. Y de aquí simplemente queda definir las ecuaciones. Aparte, voy a definir una nueva ecuación, que es la formación del complejo I1 y I2, que en este caso sería, por ejemplo, la formación del complejo RS. Entonces, suponiendo que el inductor 1 sea R y el inductor 2 sea S, voy a definir aquí una constante de equilibrio que me diga cuánto complejo I1 y I2 va a haber a partir de las concentraciones de I1 y de I2. ¿Bien? Entonces, ahora defino lo de siempre, parámetros de producción, que son las del dogma central, mis valores de Hill, que son el coeficiente de Hill, la constante de Hill, la tasa basada de transcripción. Pero ahora recordemos que bueno, añadimos los compositores, añadimos los valores de las constantes, pero ahora quiero que se fijen que en la ecuación diferencial de la producción de RNA mensajero, ahora quien voy a tener aquí en la ecuación de Hill no es ni I1 ni I2, sino al complejo que se está formando, que es este complejo I1 y I2. ¿Ya? Entonces ahora añado estas ecuaciones diferenciales a mi sistema. Nuevamente, le doy busco los índices de la producción de proteína. Aquí está el loop para simular con las diversas concentraciones. Ahora tengo dos loops. Tengo un loop para las concentraciones del inductor 1 y tengo otro loop para las concentraciones del inductor 2. Simulo, guardo los valores finales para graficarlos al final. Entonces ahora lo que voy a tener es una gráfica tridimensional, ¿ya? Porque un inductor va a estar en un eje, otro inductor va a estar en otro eje, y mi respuesta genética, que es el nivel final de producción de proteína, va a estar en el eje Z. ¿Ya? Entonces tengo que hacer una gráfica tridimensional. Y esa gráfica tridimensional la puedo hacer con el comando surf, que me va a generar una superficie, o surface en inglés, que me va a mostrar esos valores de la simulación. De acá simplemente digo que los ejes X y Y están en escala logarítmica. Le coloco los nombres. Recordemos que en el eje X va a ser el inductor 1, en el eje Y va a ser el inductor 2, y en el eje Z va a estar la concentración de proteína, que va a ser la salida del sistema. Ahora, cuando yo corro esto, aquí está el resultado. Este resultado se está viendo desde la parte superior, y desde la parte superior se ve como un gráfico de calor. Ahorita lo voy a girar para que puedan verlo como es en 3 dimensiones. Aquí está en 3 dimensiones. Pero se entiende, ¿no? Que color azul significa que hay expresión bajita y color amarillo significa que hay expresión alta. Entonces, regresando aquí a mi gráfica 2D, que está mostrada como una gráfica de calor, podemos observar que la expresión génica alta, o sea, mi 1 lógico de mi compuerta, que sería la de color amarillo, solamente se da cuando tenemos altas concentraciones del inductor I1 y altas concentraciones del inductor I2. Para concentraciones bajas de ambos,
podemos ver aquí que pues el resultado de la expresión genética es baja. Mientras que para los valores altos, podemos ver aquí expresión genética alta, que es justamente el comportamiento que tiene esta compuerta lógica AND. Entonces, si vemos, esto de aquí es un proceso bastante estandarizado, simple. Si ustedes quieren simular otras compuertas lógicas, es simplemente poder repetir este código, nuevamente agregar las ecuaciones que sean necesarias y de acá simplemente queda graficar para observar cómo es que estos datos se están comportando. Ya, creo que aquí es donde termina esta pequeña parte. Ajá. Aquí es donde termina esta parte. Hay otras compuertas genéticas lógicas, como son la compuerta OR, la compuerta exclusive OR, etcétera, que es simplemente buscar el sistema y pues escribirlo aquí en código. Entonces las compuertas lógicas, al menos ahora espero que hayan quedado claras, tanto cómo funcionan a nivel biológico, así como cómo podemos simularlos aquí en MATLAB. Ahora lo que me gustaría simular aquí también con ustedes es el sistema Repressilator, que es un sistema genético ya mucho más complejo. El Repressilator es una máquina genética que me va a servir como una especie de reloj. Ya, es un reloj que consiste de 3 genes que se están inhibiendo a sí mismos. Entonces tenemos acá, por ejemplo, en esta imagen podemos observar cómo es que esto se va a llevar a cabo. Tenemos 3 genes, que son el gen 1, 2 y 3, que codifican para el represor 1, represor 2 y represor 3. Vemos que el represor 1 está reprimiendo la producción del represor 2. El represor 2 está reprimiendo la producción del represor 3 y el represor 3 está reprimiendo la producción del represor 1. Entonces, este ciclo lo que va a hacer es ir avanzando. Por ejemplo, imaginemos que yo parto de una concentración inicial de represor 1 que esté en un 1 lógico. O sea, acá haya presencia de represor 1. Como hay presencia de represor 1, va a bloquear al represor 2. Por lo tanto, no va a haber represor 2. O sea, el represor 2 va a estar en 0. Ahora, como el represor 2 está en 0, significa que el represor 3 se va a estar produciendo. Pero como el represor 3 se va a estar produciendo, va a bloquear al represor 1. Entonces, el represor 1, que originalmente era un 1 lógico, ahora se va a volver un 0 lógico. Y así el sistema va a dar vueltas y los valores de cada uno de estos represores va a ir cambiando entre 1 y 0, 1 y 0, 1 y 0 cada cierta cantidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, este sistema lo podemos modelar utilizando también la librería Biosystem, tal y como ya lo hicimos anteriormente. Simplemente hay que tener aquí en consideración quién está reprimiendo a quién. Recordemos que 1 reprime a 2, 2 reprime a 3 y 3 reprime a 1. Ya, si tenemos esto en claro, podemos comenzar a programar. Creamos nuestro propio sistema, al que le voy a poner Repressilator. El tiempo de simulación lo voy a poner aquí 8 minutos. Colocamos los parámetros de producción del gen 1, que es el mismo de siempre: constante de transcripción, constante de traducción, constante de degradación de proteína y degradación de ARN mensajero. Las mismas constantes las defino para el gen 2 y defino también estas mismas constantes para el gen 3. Ya, ahora añado las respectivas constantes y coeficientes de Hill. En el caso de la represión por el gen 1, va a tener su coeficiente de Hill N1, su constante de Hill K1 y su tasa basal de transcripción basal 1. En el caso de la represión por el gen 2, nuevamente su coeficiente de Hill, su constante de Hill y su tasa basal. Y en el caso de represión por el gen 3, también su coeficiente de Hill, constante de Hill y tasa basal. Añadimos los compositores, que serían el ARN mensajero del gen 1, proteína 1, ARN mensajero del gen 2, proteína 2, y ARN mensajero del gen 3, proteína 3. Todo lo vamos a inicializar en 0 para ver cómo el sistema va a ir evolucionando. Añadimos las constantes, todas las constantes que ya hemos definido antes, y ahora definimos las ecuaciones diferenciales. En el caso de la producción de ARN mensajero 1, o sea, del proceso de transcripción del gen 1, recordemos que el gen 1 está siendo reprimido por la proteína 3. Entonces, esto es lo que vamos a escribir en nuestra ecuación diferencial. La producción de ARN mensajero de 1 va a ser basal 1 más la constante de transcripción de 1 por una función de Hill, pero que tome como variables a la proteína 3, y la constante y el coeficiente de Hill son las constantes de Hill 3 y el coeficiente de Hill 3. Y finalmente menos la tasa de degradación por el ARN mensajero. Lo mismo repetimos para en el caso de la expresión del gen 2. Recordemos que el gen 2 está siendo reprimido por el gen 1, así que acá la constante de Hill va a tener los valores de 1.
Y el gen 3 va a estar siendo reprimido por el gen 2. Entonces acá tenemos la ecuación de Hill con los valores del gen 2. ¿Ya? Entonces acá simplemente añadimos las partes al sistema, buscamos los índices de cada una de las proteínas, de la proteína 1, de la proteína 2 y la proteína 3 para poder graficarlos, y de acá simplemente las graficamos para ver cuál ha sido su evolución en el tiempo. Entonces, si acá simplemente queda, pues correr el sistema. Voy ahorita a limpiar las variables que tenemos aquí guardadas a la izquierda. Y procedemos a correr. Esto debería ser rápido. Ajá, acá está. Y acá podemos ver cómo es que se comporta cada uno de los genes. Vemos que la proteína 1, proteína 2 y proteína 3 se van a ir produciendo de forma cíclica, que es justamente el comportamiento que tiene el represilator. Pero algo bastante importante que necesito que vean es que siempre tenemos que empezar por algo, ¿ya? Entonces, tanto P1 como P2 como P3 están iniciando en cero, pero siempre hay uno que tiene que llegar primero a su valor lógico 1. En este caso sería P1. Entonces, P1 está tomando aquí la delantera. Y como P1 toma la delantera, P1 es el que va a iniciar este ciclo de cambio de valores. Entonces, primero P1 toma su 1 lógico, luego P2 toma su 1 lógico, luego P3 toma su 1 lógico, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, o sea, cómo es que nosotros podemos saber quién de ellos llega primero a su valor de 1 lógico? Esto lo controlamos con la constante de transcripción, ya que es KTX. Acá yo a KTX1 le he puesto un valor mayor que al del resto. Entonces al gen 2 le puse 15.2 y al gen 3 le puse 13.2. Entonces estas potencias de transcripción son las que me van a indicar quién va a llegar primero a ese lugar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, todos fueran iguales? O sea, si todos fueran 18.2. Si todos fueran 18.2 y yo a esto le doy correr, esto es lo que va a pasar. Las tres curvas van a ser iguales y no va a haber una oscilación en el sistema. ¿Ya? Entonces, la única forma de que este sistema pueda oscilar es justamente que las potencias sean distintas, las potencias de cada promotor. Entonces, siempre tiene que haber una mayor, que es el que me va a indicar cuál va a ser la proteína que va a llegar primero a sus concentraciones máximas, y a partir de ahí el sistema va a comenzar a evolucionar cíclicamente. ¿Ya? Entonces, ahora le damos a correr y regresamos a nuestro sistema normal, que sería este de aquí. Entonces, de esta forma, podemos simular sistemas mucho más complejos. O sea, el represilator, a pesar de que también es un sistema genético complejo, aún es uno básico, pero podemos nosotros diseñar circuitos genéticos de una mayor complejidad que tengan varias compuertas lógicas asociadas, y puede ser el procedimiento es exactamente el mismo que ya mostré a continuación. Definir sus constantes, definir sus variables, definir las ecuaciones que las relacionan, cargas todo en tu biosistema y de ahí simplemente le das a simular. Así que pues eso sería todo por el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o duda, aquí estoy para poder responderlas. Muchas gracias. A ver, ahora voy a proceder a ver si es que hay preguntas. Pueden ir dejándolas en el chat, cualquier cosa. Por mientras voy a dejar de compartir para poder pasarles por el chat los archivos que hemos trabajado el día de hoy. Te los voy a cargar. Mientras pueden ir dejando sus preguntas, ya sea en el chat o simplemente prenden su micrófono.
Ya está. El archivo que dice biosystemtraining.mlx es el primer archivo que hemos trabajado, en el que se explica cómo es que se utiliza la librería Biosystem. Los otros que terminan en .m, que son Biosystem, Part, Compositor, Rate y Const, son los archivos de la librería. Simplemente los cargan en MATLAB, los corren una única vez y ya con eso quedan instalados. Así que pues, eh, Muchas gracias. pues si tienen Sí, alguna parece duda o que pregunta, ya no. saben. Si no, Sí, creo que ya podemos dar por culminada este taller, este workshop. ¿Me comentas, por favor, Gianfranco? sí, a ver, estoy esperando, creo que no me han dejado ni una pregunta. Así que bueno, muchas gracias, ¿no? Por su presencia, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí, por tan interesante charla también. Y esto ha sido todo. Muchas gracias también a todos los asistentes. Nos De estaremos viendo nada, en una próxima Cerseo. oportunidad. Bueno, entonces creo que ya podemos dar por terminado el workshop. Agradezco la invitación para este evento que es Biocon. Pues espero verlos pronto y disfruten del resto del evento. Eh, yo por ahora me retiro. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.